Estamos en el año 1999, en mayo. Deep Blue, un ordenador, gana a Kasparov, campeón del mundo de ajedrez. Esto, que aparentemente puede ser una noticia, tiene una trascendencia fundamental. Una máquina gana a lo que se supone que es la persona más inteligente que había en este momento, considerando que el ajedrez es una manera de medir la inteligencia. Kasparov era un genio desde que era pequeño. Había tenido un montón de partidas contra Karpov. Kasparov era considerado el número 1 del ajedrez en el mundo y una máquina de IBM lo ganaba. ¿Por qué IBM dedicó sus esfuerzos a hacer esa máquina Deep Blue que ganara a Kasparov? En ese momento, estamos años un poquito antes del 97, que fue cuando se produjo, es año 94, año 95, cuando el tema de los móviles pues empieza a desarrollarse. Aparecen segundos operadores, los móviles empiezan a ser baratos, aparecen los estándares. Internet ya se había desarrollado, en el año 1994 se fundó Amazon, en unos años iba a formar Google, pero IBM estaba fuera de todos esos entornos. Los mainframe, que eran los ordenadores grandes de IBM, habían perdido interés, el PC había aumentado, las empresas compraban más PCs que mainframes. IBM se encontraba en una encrucijada y quería resolverlo dando un golpe encima de la mesa. Entonces recurrió a sus ingenieros que hicieran un programa, que era Deep Blue, que fuera capaz de ganar al campeón del mundo de ajedrez. Entonces desarrollaron este programa, como ya he dicho, que se llama Deep Blue. ¿En qué se basaba? Se basaba en fuerza bruta, en poner un montón de ordenadores, 32 procesadores, más coprocesadores, más un montón de... Lo desarrollaron en C, bajo el sistema operativo Unix de IBM, y era un ordenador muy potente. Lo que hicieron era un ordenador especializado en jugar al ajedrez. Le pasaron todas las jugadas que había habido en los últimos, un histórico de los últimos 200 años, las mejores partidas que había habido, y se las preprogramaron. O sea, programaron estados para que el ordenador supiera qué hacer en cada instante. Y no solamente fue con eso, sino que estuvieron con grandes maestros que conocían muy bien el juego de Kasparov, a enseñarle a jugar con Kasparov, a enseñarle las debilidades que tenía Kasparov en el juego. Todo eso hacía que era una máquina muy específica a jugar el ajedrez y específicamente a ganar a Kasparov. ¿Era esa maquinaria inteligente o eran inteligentes los que la programaron? Eran inteligentes los que lo programaron, cómo hicieron ese programa, etcétera. La máquina únicamente recorría los caminos que había. Si Kasparov hace esto, tú tendrás que hacer aquello, tienes estas opciones, tienes que valorar esta posición si es mejor que la anterior, tienes que hacer un análisis en profundidad, cuántos niveles, qué pasa si hago, pero al fin y al cabo era un programa que ejecutaba con mucha velocidad lo que le habían dicho los programadores. Pero fue un éxito, ganar al campeón del mundo de ajedrez en el año 97, muy importante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es tan importante ganar en ajedrez? Porque el ajedrez tiene muchísimas combinaciones, ¿no? Fijaros que ahí están puestas en esta slide, estáis viendo 3 en raya, las damas, ajedrez y el Go. Hemos empezado por el ajedrez. En el ajedrez es un tablero de 8×8 con un montón de figuras, cada una tiene su peso, tú puedes computar, pero la cantidad de estados diferentes, el árbol de decisión que tú puedes hacer, si el jugador en blancas hace esta posición y el jugador en... salen 10 a la 123 posibilidades. Como referencia al número de datos, el universo se estima que es en 10 a la 77 a 10 a la 80. O sea, el número este, cuando lo ponemos en forma exponencial, parece que es un número grande, pero no se ve la magnitud de lo grande que es. 10 a la 123 es imposible que un ordenador pueda ir explorando secuencialmente todas las opciones y que pueda resolver el juego por fuerza bruta. No hay ni ordenador ni tiempo posible. Como lo resolvieron en Deep Blue fue preprogramándole acciones, si pasa esto, pesos, etc. E hicieron un ordenador muy bueno capaz de ganar a Kasparov. Temas del 3 en raya, pues 10 elevado a la 5 son 10.000 posibilidades. Se puede resolver muy fácilmente con cualquier ordenador. Es un juego que es resoluble. Tú puedes en cada jugada recorrer todas y es un juego que no tiene fin, porque si juegas bien, el que pierde es el que ha hecho una mala jugada, jugando bien no acaba nunca. Y las damas se resolvió en el año 94. Es un juego que con 10 a la 31 también es resoluble. Pero los juegos de 10 a la 123 al ajedrez era imposible de resolver.
Imaginaros lo que sería si alguien fuera capaz de resolver el juego del Go, que es 10 elevado a la 360. Es un tablero de 19 por 19, con unas fichas que son iguales y que vale la posición que has puesto para atrapar otras fichas rodeándolas, etc. Es un juego con unas reglas simples, pero una complejidad de 10 a la 360. Son varias veces o muchas veces la complejidad de un ajedrez. Sin embargo, en marzo del 2016, un programa que se llamaba AlphaGo, de la empresa DeepMind, fue capaz de ganar al campeón del mundo, Lee Sedol, por 4-1. Esto es un hecho que, si lo pensáis, es súper remarcable. Es una cosa de pensar, si ya era imposible o casi muy difícil ganar en ajedrez, en Go, que lo que se estima es la intuición. Los que juegan a Go dicen que los que juegan al ajedrez juegan sobre unas fichas muy claras, que está todo muy fácil de jugar, pero el Go hay que tener intuición, estrategia, adelantarte unas jugadas, conocer la historia de los 2000 años que se juega al Go, que si la pones la ficha en la línea 3 quiero capturar, si la pongo en la ficha 4 estoy cogiendo poder. Tenía unas ideas preconcebidas de cómo hay que jugar, y el campeón del mundo pues era este señor Lee Sedol, que era el mejor del mundo. Y la máquina le ganó por 4-1. Es la primera versión que se hizo de AlphaGo, que era AlphaGo. ¿Esto cómo se hizo? A la máquina le enseñaron a jugar, pero no cargándole las preconfiguraciones, sino le enseñaron a jugar como juega un humano. Si juegas esto, otro humano hubiera hecho esto. En todas las partidas anteriores no se las cargaron, sino le enseñaron los datos. Un jugador jugó aquí y el contrario hizo esto, y la partida se fue desarrollando así, y así le cargaron, no sé si lo cuenta el dueño de DeepMind, unas 200 partidas, ¿no?, de gente muy buena. Después de eso pensaron, bueno, ya puede empezar a jugar con expertos. Fueron a jugar con expertos y al final pues acabó aprendiendo a jugar mejor que ellos y ganó al campeón del mundo. Es remarcable saber que hizo jugadas que nunca se habían hecho. Nunca los jugadores ponían la ficha en la línea quinta porque consideraban que eso te llevaba a perder, y la máquina puso en la línea quinta y ganó, porque tenía una intuición, no es que tuviera intuición, había hecho sus pruebas jugando contra sí misma varias veces y había descubierto que poniendo una ficha en la línea quinta era capaz de mejorar su posición a largo plazo. O sea, jugando contra sí misma podía ir mejorando el funcionamiento, sus estrategias, todo, ¿no? Luego, no tiene una concepción, el que es lista es la máquina. Tú le enseñas los datos, pero el que aprende es la máquina, no son los programadores los que están enseñando cómo hay que hacerlo, ¿no? Luego, las máquinas el desarrollo de AlphaGo y de Deep Learning son escalables. ¿Por qué? Porque ya hicieron una máquina que se llama AlphaZero, voy a referirme a esta, que ganó la estuvieron entrenando, pero ya sin enseñarle ningún juego de Go. Le enseñaron las reglas y la pusieron a jugar contra sí misma, muchísimas veces. Y al cabo de un tiempo, pues aprendió a jugar al ajedrez, aprendió a jugar al shogi, que es otro juego de estos chino muy complicado, y al Go. Y batió al AlphaGo original que tenían. Es decir, que una máquina de cero, solamente con unas reglas de cómo se funciona y con una red neuronal reforzada, fue capaz de ponerse a ese nivel. Y aprendió a jugar al ajedrez a nivel de maestro en 4 horas. Son datos que son impresionantes y son hechos que se han hecho hace un par de años, ¿no? ¿Por qué pensamos que esto es muy importante? Pues porque es el tema de Machine Learning, es un nuevo cambio que se está produciendo, lo estáis viendo en las noticias, dais las noticias y en el periódico 1 de cada 7 días viene una noticia que, si la lees con cuidado, está haciendo referencia a Machine Learning. Quería hacer una diferencia de lo que es programación respecto a Machine Learning, ¿no? Ya lo he dado un poco para la intuición. Frente a un problema que tienes datos y tú tienes que sacar una salida, como se hacía hasta ahora, tú analizabas los datos, tú, me refiero al programador, el programador extraía de los datos cuáles eran las relaciones, hacía un diagrama de flujo, ese era el analista, y luego lo pasaba a los desarrolladores para que desarrollaran el software, y el software hacía lo que el programador analista había pensado que había que hacer.
¿quién es listo aquí? El programador analista, que es el que ha cogido los datos y ha pensado cuáles son las salidas. ¿Ha pensado todas las salidas? No, ha pensado las que se le han ocurrido. Ha puesto pesos en los que en su experiencia lo que ha pensado que era correcto. Machine Learning es un poco diferente. En Machine Learning tú tienes una red que tiene unos pesos son unos coeficientes, y tú lo que tienes que preocuparte como programador es en preparar los datos bien para que esos pesos o esos coeficientes que tiene la red neuronal se vayan adaptando a tus datos de tal manera que produzcan un resultado de salida deseado. Es así, parece fácil. De hecho es fácil el tema de Machine Learning como tal. Es más complicado toda la parte de preparación de datos, ¿no? Lleva más tiempo preparar datos que generar los modelos de Machine Learning. Pero esta diferencia es muy importante. La máquina sí está ejecutándose, la máquina sí está aprendiendo. Si se produce un cambio, la máquina en Machine Learning va a darte un resultado. En el tema de programación tradicional, si se produce un nuevo dato que tú no tenías previsto, o bien te da un error, o te manda a una dirección del programa que el programador haya previsto. Si me llegan datos que no conozco, los envío por aquí. Luego esta es la diferencia que creo que es fundamental y bueno hacer mención entre el Machine Learning y la programación normal. Todo esto parte de lo que es una neurona, porque todo el tema de IA, Machine Learning es una parte de IA. Todo el tema de inteligencia artificial se basa en entender cómo funcionan los humanos e intentar replicarlos, hacer un mimic, ¿no? Entonces, el mimic de Machine Learning, de donde coge todas sus ideas, es el tema de la neurona. Entonces, el cerebro contiene aproximadamente 10 a la 13 neuronas, que son bastantes. Y luego existen conexiones entre ellas para pasarse la información, que son 10 a la 14 conexiones. Son datos altísimos, ¿no? Vamos a ver esto cómo tiene que ver con las redes neuronales que nosotros hacemos en programación, ¿no? Una neurona consta de unas dendritas, que es esa parte ramificada, que es por donde coge el input de las entradas. Tiene muchas, puede tener 1, 2, 3, pero eso se une con otras neuronas, ¿no? Pero la entrada viene por las dendritas. Luego tiene un núcleo, que es ese circulito que veis ahí, que es donde se producen pues, la agregación de las sumas de las señales que le vienen. Y luego tenéis esa línea que sale, prolongación, es el axón, que es lo que genera la suma de todos los impulsos que ha tenido, los va canalizando hacia otras neuronas a través de ese axón. Si tú repites una acción muchas veces, las neuronas, esas dendritas, se van haciendo más grandes porque van aprendiendo que eso es importante para ti. El impulso que tú le pones a la entrada se van modificando según tu experiencia que vas teniendo, ¿no? Con todo esto ya tenemos las bases para ver lo que es una neurona en electrónica, que se llama perceptrón. El primer perceptrón se lo inventó Frank Rosenblatt en el año 1957, o sea, es una cosa bastante antigua, ¿no? Que consistía en lo siguiente, pues como hemos dicho, las dendritas, que es por donde entra la señal, pues son X1, X2, X3, todo eso se suma en el núcleo como un sumatorio. Yo sumo la X1, multiplico por el peso, la significación que tiene es cuánto de importante yo considero que esa señal que está entrando por ese canal lo es para mí. Igual que en la dendrita, cuando repites muchas cosas, el canal de la dendrita se hace más grande, aquí el peso se hace más importante, luego ese peso me va a dar más peso, ¿no? Es el equivalente a la anchura que tendría una dendrita. Yo lo multiplico, le añado una bias, que es el B0, que es en caso que no tenga ninguna ausencia, sí que da alguna respuesta, y al final lo paso por una función de activación. Esa función de activación lo único que me está diciendo es que yo quiero convertir una señal lineal en una señal no lineal. ¿Qué es esto? Pues que si la señal vale por debajo de un valor me da 0 y si supera un umbral me da 1. Ese sería el perceptrón. Luego en Machine Learning hay muchas señales, muchas funciones de activación, que lo voy a dejar aparte, porque es fundamental. Mi objetivo de hoy es que aprendáis los basics que tiene el Machine Learning, porque aprendiendo los basics se puede profundizar en conceptos posteriores que se basan en estos argumentos, ¿no? Entonces, prácticamente esto es lo que es la neurona, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer, aprendiendo lo que es una neurona, vamos a hacer una red neuronal
y le vamos a enseñar que distinga si una línea es continua o discontinua. Es un ejemplo que he puesto por mero uso educativo, ¿no? No hay una red neuronal tan simple que tenga una neurona, es muy difícil hacer cosas con una neurona. Pero si con una neurona intuís que se puede hacer algo, imaginaros que esto tú vas apilando neuronas en capas, vas sumando capas, vas y capas, sumas 100 capas, vas aplicando matemáticas, etcétera, puedes hacer muchas cosas. Vamos a hacerlo con una neurona. El problema, como os indicaba, es saber si estas líneas de la izquierda son continuas o discontinuas. Eso es lo que me tiene que hacer. Vamos a hacerlo. En 4 pasos, ¿no? Primer paso. ¿Qué tengo que hacer? Pues convertir los datos que el ordenador no entiende, que son líneas continuas, líneas discontinuas, 1, 0, 1, 0, pues lo pongo en mi formato que yo ya entiendo. El formato de las X, las Y's, es decir, cuando tenga 1, 0, 1, yo quiero que me salga unas 0, es decir, discontinua, 0, 1, 0, yo quiero que salga 0 discontinua, 1, 1, 1, que salga continua. Esto es mi dato de partida y no tengo más datos. Esto es lo que me han dicho. X, si leí cosas en inglés, lo suelen llamar features, y L son label, son las etiquetas que yo voy a asignar a mis características, ¿no? Luego ya tengo yo mis datos. Aquí en un problema más complejo tendría que programar, procesar, etcétera, pero esto ya procesa los datos. Segunda etapa, me voy a hacer la red neuronal. Como es una red neuronal muy simple, ya la tengo hecha. Tengo la entrada x1, x2, x3 y tengo la salida que es y1. Así de simple. Dentro he puesto el perceptrón que antes os indicaba cómo funcionaba, que es x1 por omega 1, x2 omega tal, se suma todo y si es más grande que 0, la signo tal, si es inferior, funciona. Luego ya tengo mi red neuronal. Ahora iremos un poco más. Ahora, ya tengo que entrenar mi red neuronal. Aquí a la izquierda yo tengo lo que son mis datos, mi dataset, que antes lo hemos visto, el x1, x2, x3 y la variable y. Entonces, lo primero que se hace cuando tienes un dataset es, a ver si estos datos los he puesto yo en este orden porque me convenía. Lo primero que se le da es random. Yo no quiero que los datos tengan ningún sesgo. Lo primero que se le hace es se aleatorizan esos datos. Primer punto. Una vez que están en la forma aleatoria, yo vengo que tengo 3 datos, tengo 3 líneas y tengo 4 pesos que tengo que arreglar. Tengo omega 1, omega 2, omega 3 y el bias, el B0. Tengo 3 datos para 4 pesos. Y no es una ecuación que se pueda resolver, luego voy a tener que duplicar muchas veces los datos para que repitiendo esos datos, esos pesos aprendan. Igual que cuando todos aprendemos de pequeño el número 1, no lo aprendes a la primera, te lo tienen que, este es el 1, este es el 2, este es el 1 y tú vas almacenando. Pues se los tendremos que repetir los datos, ¿no? Entonces yo, pues bueno, en vez de ese fichero que tenía, lo hago ese fichero más grande. Y esas repeticiones se llaman épocas. Cuando veáis y leéis cosas de estas, la época 1, épocas 2, y vas repitiéndola hasta la época n. Ya tengo un fichero que ya tengo más datos para poder resolver ese problema. El paso siguiente es, tengo que hacer un setup. He puesto que era omega 1, omega 2, omega 3 y el B0. Esos datos, para que inicializar, los inicializo a un estado inicial. De nuevo, lo hago random, lo hago en aleatorio. Yo no voy a pesar, yo le hago un random entre -1 y 1 y que me dé ese valor. Por ejemplo, que nos dé esos valores. Es decir, no presumimos ninguna cosa pues, mejor respecto a otra. Entonces, lo que hacemos es, ya está, empezamos a entrenar. Le aplicamos los primeros datos a la entrada y voy a ver qué salida tiene. Fijaros que aplico estos pesos y me da salida 1. Yo tengo 0, pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Yo tengo 0. Bueno, pues yo sé que el error que tengo es -1. Como yo tengo una cosa que no he hablado, pero que tenéis que saber que se llama la tasa de aprendizaje, el learning rate, le he dicho que sea el 10%, yo con el 10% de ese -1 corrijo los pesos. Corregir los pesos es donde estaba el -0,3, lo cambiaré y los cambio de acuerdo a ese valor. Ya tengo que los pesos son otros pesos diferentes, ¿no? En función, y ahora volvería a aplicar otro vector, el segundo valor a la entrada, volvería a obtener, y así lo voy haciendo recursivamente hasta que he pasado por todos los valores que tengo en mis datos, ¿no?
A partir de entonces ha aprendido. Entonces, como ha aprendido, fijaros que la red ha aprendido, ya tengo unos coeficientes que sería menos 0,2, 0,1, 0,1, 0,1 en los pesos de los omegas que había, ¿no? Voy a ver si la red ha aprendido bien. Pues le aplico el 1, 0, menos 1, es decir, la red discontinua, se lo aplico a esta red neuronal, se lo aplico a la entrada y veo que me produce a la salida un 0, discontinua, ok. Le aplico la línea continua 1, 1, 1, lo aplico 1, 1, 1, lo aplico con estos coeficientes y sale 1, justo, es continua, lo que yo quería. Le aplico 0 tal, me aplica discontinua. Estoy validando los resultados, pero es que no es muy lista todavía, porque está haciendo lo que yo le he enseñado. Y el mundo real es diferente. Entonces, el mundo real nunca se utilizan los datos que tú has utilizado para enseñarle como para que esté en el mundo real. Entonces vamos a aplicarle datos del mundo real. Los datos del mundo real siempre vienen con más ruido. Pues entonces viene un negro que no es negro, un gris que no es gris. Vamos a aplicarlo. La red no estaba preparada para recibir estos valores que serán 0,8, 0,7, 0,2, que no son los 1 ceros de siempre. Pues lo aplicamos a mi red, a la red que hemos construido, lo aplicamos y según la red que hemos construido, la primera línea él cree que es discontinua y la segunda le asigna un valor de continuo. Es decir, es capaz de predecir cosas que nosotros en un principio no le habíamos enseñado. Con estos 4 puntos que hemos visto, es lo básico de una red neuronal con Machine Learning para aprender. Vamos a ver ahora cómo se construyen las redes neuronales, porque lo hemos visto con una neurona, pero claro, cómo se pueden construir es, imaginaos la neurona, un ladrillo, pues cómo puedo yo ir haciendo estos ladrillitos con las neuronas. Pues puedo poner las neuronas en una fila, pongo otra fila, que se comuniquen unas contra otras, etcétera. Puedo ponerlas en 2 dimensiones, como si fueran unas imágenes para poder extraer información más deprisa. Puedo recurrir que una capa se realimente sobre sí misma. Aquí la arquitectura es un arte, pero se suelen clasificar normalmente en feed-forward, las que van una tras otra. ¿Y cuántas capas puedo poner? Pues Google en algunos pone 120 capas. Imaginaos, son 120 capas manejando pesos y neuronas, millones, ¿no? Convolutional neural, las redes convolucionales se suelen utilizar para imágenes o vídeo y las redes recurrentes cuando tienes que la función del tiempo intervenga también, ¿no? Esto respecto a las redes neuronales, pero también respecto a los datos que yo tenga. Lo que hemos visto de los datos de línea continua o discontinua en este simple ejemplo que hemos visto es Machine Learning supervisado. ¿Por qué está supervisado? Porque yo sé las etiquetas, yo sé los valores que yo quiero obtener. Yo le enseñaba a unos y les decía, recuerda que esto es un 0, recuerda que esto es un 1. Yo sé los valores que tiene, o sea, yo sé el resultado. En mis datos de test, yo sé cuál es el resultado. En los datos de no test no sé el resultado, pero yo tengo un conjunto de datos de test que yo sé el resultado, entonces me sirve para que aprenda. Hay datos de Machine Learning que es no supervisado, yo no sé lo que tiene. Entonces se pueden utilizar para muchas cosas, generalmente se utilizan para segmentar, para encontrar patrones de comportamiento, para replicar esos comportamientos, etc. Hay otro tipo de Machine Learning que es el Machine Learning reforzado. Es decir, yo tengo una red neuronal y tengo un input externo que le está diciendo está bien hecho, está mal hecho, está bien hecho. Es como un profesor que tú le dices esto es un 1 y te dice bien hecho. Esto es un 1, mal hecho, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo de Machine Learning porque me parece muy interesante y a la vez novedoso, ¿no? Los de DeepMind, esta empresa que os he dicho, que ahora es de Google, que la compré en el 2014, una de las cosas es que quieren hacer es una inteligencia bastante genérica, ¿no? Que se pueda utilizar en muchas cosas. Entonces lo que cogieron son todos los juegos de Atari muy antiguos que hay, y entre ellos este que consiste en una pala y una pared de ladrillos que tú con una pelota que va rebotando contra esa pala, pues tienes que ir cuando llega a los ladrillos los va rompiendo, ¿no? Entonces lo que hicieron es una red neuronal reforzada. ¿Reforzada con qué? Con la puntuación. Le dijeron que maximizara la puntuación. Si la puntuación era buena, la red iba para adelante. Si la puntuación era mala,
pues la red neuronal se esforzaba en que esa puntuación aumentara. ¿Y la pala cómo se movía? La pala inicialmente no sabía dónde moverse, se movía aleatoriamente. Entonces, ¿qué entradas le daban? Le daban la posición de la pelota cuando estaba llegando a la pala. Entonces, ¿le decían cómo había que jugar? Pues no. Lo único que le decían es mueve la pala con estas imágenes y cuando vea puntuación buena vas a ir a por ella. Entonces el programa empezaba a mover la pala, cuando llegaba la pelota, ¡pum!, le daban una puntuación y él reconocía entonces, lo he hecho bien en esta situación cuando me llegan así, tal. Pero no se le hablaba de con los ángulos que llegue, con la velocidad que llegue, no se le dice nada, ¿no? Entonces la máquina al principio aleatoriamente movía y de vez en cuando tocaba la pelota. 10 minutos jugando, pues a veces acertaba. Al cabo de un tiempo, a los 120 minutos, ya jugaba como un humano. Empezaba ya a darle y no se le escapaba una. Pero tú le dejas jugar y como lo que quiere es optimizar la puntuación, encuentra que al cabo de un tiempo, si hace un túnel por uno de los lados y pasa la pelota a la parte de arriba, la pelota empieza a botar por la pared de arriba y con menos esfuerzo consigue mayor puntuación. Entonces se especializa a eso. Al cabo de 240 minutos, la máquina, sin tú decirle nada, pam, 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 descubre que es la mejor puntuación. Y a partir de ahí, siempre que empieza a jugar, intenta hacer ese juego. Y se convierte pues, en un experto de la máquina esta. Este aprendizaje se ha hecho con todos los juegos de Atari y ha funcionado perfectamente. Hay muchísimas cosas en Internet que si queréis buscarlo, uno se pasa un rato bastante divertido con él, ¿no? ¿Por qué ahora se está produciendo el Machine Learning con tanta... el perceptrón fue inventado en 1957, los ordenadores que tenemos, el PC lleva tiempo, tal. Pues varias cosas. Yo creo que la potencia de cálculo, y no solamente la potencia de cálculo en lo que es CPU, sino el concepto de las GPUs, ¿no? Las GPUs, que es los procesadores gráficos, se han desarrollado mucho. Se empezaron desarrollando con todo el tema de los juegos en Internet, que necesitabas pues no una tarjeta del procesador muy rápido, sino una tarjeta específica para jugar a los juegos. Esas tarjetas específicas también mejoraron muchísimo cuando sabía que hacer data mining para el tema del Bitcoin. Hubo todo desarrollo de procesado gráfico bastante. Ahora se han desarrollado CPUs específicas a manejar tensores, TPUs. Y esto es un camino, no quiero decir más palabras que hay de ahí, que sí que las voy a decir, del quantum computing, pero esto no tiene fin. Entonces es un camino largo y la potencia de cálculo va a seguir creciendo, luego la tendencia va a seguir creciendo. Conocimiento compartido, esto es un cambio radical. Los que somos mayores recordamos que para aprender algo tenías que leerlo en un libro, tenías que importar el libro, tenías que hablar con tus amigos listos, no tenías manera de coger este conocimiento. Hoy en día el open source está abierto. Hay un montón de sitios en los cuales si tú quieres aprender cualquier cosa y estás dispuesto, compartes tu información, el aprendizaje es rapidísimo. Aumento de la complejidad. La complejidad antes era, pues tenías ordenadores, eran las personas, la escalabilidad eran las personas, ya era bastante, todas las personas comunicadas. Los móviles, se hace más complicado. Machine to machine se hace más complicado. El Internet de las cosas se está haciendo complicadísimo, ¿no? Las relaciones, las redes sociales, las relaciones que hay para saber una cosa, si antes tenías 10 amigos, ahora tienes 5.000 conocidos. O sea, el salto, las escalas se han multiplicado, se han hecho exponencial. Este aumento de complejidad no lo tratan los cerebros normales, ni siquiera los especiales, los tienen que tratar máquinas. Manejar variables, de 1000 variables correlacionadas unas con otras, se escapa a la mente humana. Esta tendencia es imparable. Luego, tenemos que los grandes players lo están haciendo. Tenemos a IBM con Watson, tenemos a Amazon, tenemos a Google, tenemos Facebook. Todos los grandes están compitiendo desde los ordenadores cuánticos a las redes inteligentes. Hay una pelea bestial por ocupar espacio, porque es el espacio del futuro. Y luego todas las empresas necesitan urgentemente resolver sus problemas de competitividad de cara a los próximos 5 o 10 años. Van a tener que cambiar sus procesos, tienen Big Data, muchas de ellas, tienen que saber cómo utilizarlo,
tienen que poner sensores, tienen que automatizar, tienen un trabajo bestial. Y yo donde veo ahora el desarrollo es en ayudar a estas empresas a aprender, ¿no? Para poneros un caso real. Un caso real es el de Google. Google tenía optimizado, bueno, sabes lo que son los data centers. Los data centers son todos los centros que hay repartidos por el mundo donde se hace donde están todas las conexiones, todas las conectividades con todos los sitios que tiene Google. Tendrá, no sé, 20, 40 data centers repartidos por todo el mundo. Un data center es un sitio donde se unen muchos ordenadores. Cuando vosotros tenéis vuestro ordenador y lo tocáis, pues está caliente. ¿Por qué? Porque está procesando muy deprisa la velocidad y al procesar esa información se consume energía y hay que disiparla y los ventiladores empiezan a funcionar para disipar esa energía y es un peso muy importante. Imaginaros, si un ordenador es muy importante la refrigeración, imaginároslo en estas granjas de servidores. Es lo más importante. La eficiencia está en cómo yo soy capaz de enfriar mis datos. Muchos de ellos se van a las zonas nortes, a Islandia, al Polo Norte. ¿Por qué? Porque el enfriado es más fácil. Entonces, los ordenadores tienen que ser muy capaces de enfriar los datos, ¿no? Enfriar los servidores. Google tenía sus expertos, pero le pasaron a DeepMind el problema y le dijeron, oye, mira a ver si puedes hacer algo con esto. El problema de enfriar es un problema no lineal, porque el calor que se disipa de uno a otro y tal no es un problema lineal. Entonces, manejar 200 variables no lineales que varían también del tiempo que hace fuera o no hace fuera, es un problema que muy ingenieros muy listos de Google lo tenían casi resuelto. Pues metieron a DeepMind y mejoraron la energía que estaban gastando en enfriar los data centers en el 40%, que significa un 15% de ahorro de la energía total de los data centers. Yo creo que el número habla por sí mismo de la potencia que tiene, ¿no? Mi resumen, para dejar un tiempo a responder las preguntas que me han llegado o algunas que ahora veré si existen, ¿no? Yo creo que la complejidad, lo que os decía antes, es un tema que no tiene límite, ¿no? Y la necesidad de estar en ese mundo compitiendo con unos costes atractivos para los usuarios hace que todas las operaciones y todos los sistemas de ayuda del futuro van a estar basados en redes neuronales, machine learning, inteligencia artificial. Luego es una apuesta bastante segura. Es una tendencia que, pues, si no es una tendencia de esto que yo decía, si va a ser una moda pasajera o una singularidad, yo creo que es una clara tendencia muy cerca de ser una singularidad si salen otros ordenadores más potentes, ¿no? Pero está impactando a las empresas grandes y en el futuro va a impactar a todas las empresas, ¿no? Machine Learning no es una disciplina solamente para programadores frikis. Hace tiempo, y hace no mucho tiempo, cuando quieras ser un director de marketing, un especialista en marketing, te decían, ¿sabes de marketing? ¿Qué experiencia tienes? Hoy en día, si vas a pedir un empleo o vas a contratar a alguien en función de donde te pongas que quiera experiencia de marketing, le vas a preguntar, ¿tienes experiencia en digital? Esa pregunta cae. Y si la respuesta es no, tendrás que poner mucho peso en otras cosas para que te contraten. ¿Era importante lo de marketing digital antes? Pues a lo mejor gente decía, no, esto es una moda pasajera. Yo creo que Machine Learning está en esa misma categoría. Dentro de 5 años te van a decir, oye, ¿qué experiencia tienes tú con las máquinas? ¿Cuál es tu experiencia de Machine Learning? No es que sepas programar, sino que entiendas cuáles son los fundamentos del negocio. Y yo creo que esto es muy deprisa lo que os quería comentar para cumplir los tiempos que estoy viendo que tengo. Pues nada, muchísimas gracias y voy a ver si hay alguna pregunta para responderos ahora. Mira, pues tengo aquí una que Carlos me está diciendo cuáles son los mejores frameworks para empezar con Deep Learning. Va muy unido a otras dos que me habían pasado, que algunos de vosotros las habéis mandado por anticipación, que las voy a leer también para hacer una respuesta conjunta, que es, en la práctica, ¿qué herramientas me sirven para generar productos de Machine Learning? O otra que era,
¿Cuál es el mejor lenguaje de programación para empezar con Machine Learning? Hay dos lenguajes de programación, normalmente, cuando estáis aquí. Uno es Python y el otro es R. Para empezar, Python. Python es un lenguaje que es interpretado. Interpretado significa que no es compilado, que es interpretado, que yo escribo la instrucción, le doy y me dice error, no error, o me la ejecuta. O sea, tengo instantáneamente feedback de lo que estoy programando, si está bien o está mal. Yo le puedo decir print no sé qué y me lo imprime, es muy fácil de interaccionar con él, ¿no? Luego yo diría Python. Hay muy buenos libros de Python, que es aprender Python, vamos, muchos libros de Python que te enseñan. Yo diría que leyéndote en un mes te pones en un nivel medio de lo que es Python, ¿no? Luego, Python lo necesitas generalmente cuando programas un entorno de desarrollo, donde tú puedas escribir tus comandos. Cuando te descargan Python trae por defecto uno, que puedes empezar con él, pero enseguida vas a querer tener un entorno un poco más friendly, y hay un entorno que se llama Jupyter, con Y, que es el que utiliza casi todo el mundo que quiere exponer cuál es su conocimiento, utiliza Jupyter. Pero si quieres programar un poco más serio, necesitas a alguien que te lleve a las librerías, verlo, etcétera. Pues hay un programa muy bueno, que es el que yo utilizo, que se llama PyCharms. Es el que es más fácil y todo esto es gratuito. O sea, no es muy fundamental que no solamente es Python, sino también hay que cargarse unas librerías. Librerías son unas cosas que tú importas, que ya existen, que las ha hecho otros, que te facilitan la vida, ¿no? Pues librerías como NumPy, SciPy, Matplotlib, para el tema de las gráficas. Si manejas datos, si quieres, estás acostumbrado a cómo se manejan los datos en Excel, pues Pandas es lo que utiliza todo el mundo. Herramientas, pues si vas a hacer redes neuronales, TensorFlow es un must. Tienes que saber cómo manejar con TensorFlow, gratuito. Hay miles de ejemplos de cómo se utiliza, de las cosas fáciles a cosas más complejas. Keras es una opción muy buena porque te facilita mucho la complejidad que tiene TensorFlow y te lo simplifica para llegar antes. PyTorch es un poco más elaborado, pero también es otro entorno. sklearn, si no estás en temas de Machine Learning, pero quieres empezar a modelos de clasificación un poco más matemáticos, sklearn. Compartir cosas en GitHub, Kaggle, buscar posts, leer código que ha escrito mucha gente, que te lo pone gratis. Así es como se aprende. A ver, José Ramón Cuevas me dice, ¿usted cree que Machine Learning puede acelerar la implantación de sistemas de inteligencia artificial? Para mí, Machine Learning es una parte de inteligencia artificial que intenta replicar el comportamiento humano. Machine Learning un poco es como el cerebro, ¿no? Antes habría programas específicos que era para ver cómo se veía o para ver el reconocimiento del habla. Todo eso hoy en día hay programas y librerías asociadas a Machine Learning que enseguida lo relacionas. Es igual que no te imaginas un ojo que vea si no está unido a un cerebro. O sea, yo creo que Machine Learning es donde están uniéndose un montón de piezas que ya existían y Machine Learning es el que los está repartiendo juego entre todos ellos, ¿no? A ver, tengo otra aquí para ir compaginando que me decía qué experiencias hay en banca relacionadas con que se pueden hacer aplicando algoritmos de Machine Learning. Hay un informe muy bueno del Harvard Business Review que habla de cuatro puntos importantes, ¿no? Uno de ellos es la gestión del riesgo, en lo que es la detección del fraude, ¿no? Cuando tú estás haciendo fraude, como se hace hoy en día, pues tienen variables entre 20, 30 variables y tienen un programa automático que dice a este le dejo que se abra la cuenta, a este no le dejo que se abra la cuenta. Y tiene muchos falsos positivos. Luego entonces para poder filtrarlos, pues tienen un montón de personas que se lo leen y bueno, sí, aquí la máquina acertada, pero hombre, considerando que ha pasado esto, y reagrupan le hacen un nuevo filtrado. Eso es así, pero resulta que si son 20-30 variables analizables por una máquina, pero vamos a poner el ejemplo de PayPal. PayPal tiene una asignación de detección por fraude que gestiona más de 1000 variables y tiene un fraude
del 0,32% comparado con la media del 1,32%. Hombre, yo creo que esto da una pista que Machine Learning para los temas de fraude pues es mucho más, contempla muchas más variables que los humanos es capaz de correlar información con otra, ¿no? Para el trading e inteligencia artificial, el trading es operar en bolsa comprando, vendiendo en tiempo real. Entonces, para esto ya hay mucha gente que tenía un montón de gente trabajando en encontrar lo que son las señales que se están produciendo para tomar una acción de compra o venta. Pues según un estudio realizado por la firma Euroca Edge, indica que los que hay, analizando 23 fondos de inversión que utilizan inteligencia artificial, ganan al resto de los fondos en cuanto a sus perspectivas, ¿no? Queda poco tiempo, pero el tema de los robo-advisory son cosas que tú le dices cuál es tu perfil de riesgo y los bancos te asignan la cartera en función de tu perfil de riesgo. Y los robo-advisory del futuro no solamente te van a decir la cartera del futuro, sino te van a decir que tienes que invertir en comprarte una casa, van a ir ampliando la cantidad de activos que vas a tener que poner, ¿no? Infinitas cosas. Voy a ver si hay alguna pregunta más, que me queda un minuto. ¿Qué tipo de empresas, Jorge Mendoza, qué tipo de empresas hoy en día están arriesgando a usar Machine Learning? Pues casi todas. A mí me sorprende que el otro día en una visita de Vodafone, que una vez al año pues nos pasamos por allí a que nos cuenten por dónde están, pues todos los temas de las redes sociales pues tienen un análisis exhaustivo. Y no os voy a decir los datos, pero donde tenían X personas, al año que viene van a tener X multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque de ahí hay muchísima información que se van a obtener. Y voy a ver si respondo a alguna pregunta una pregunta muy buena y muy compleja para acabar. ¿Cuál es el estado de Machine Learning para tratar con weak signals y cómo se manejan más allá de los datos de 5 sigma? Esta pregunta ha llegado anticipadamente. Es una pregunta, yo creo que es bastante difícil de responder. Tengo que poner en contexto lo que son señales 5 sigma. Entiendo que el que está preguntando está refiriéndose a señales que ocurren muy poco, ¿no? Los sigma lo que te están diciendo son señales que están alejadas 5 veces el estándar respecto de la media. Entonces son señales que 5 sigma ocurren una vez cada 3,5 millones de veces. Significa que en una máquina de aprendizaje que tú tienes que repetir pam, pam, pam para que aprende, una máquina que le enseñas un valor cada 3,5 millones de veces no lo aprende. Entonces, lo que se suele hacer, o lo que yo hago cuando veo señales débiles, hay que hacer procesado de datos. Procesado de datos es cómo correrlo yo esta variable con otras variables de tal manera que la frecuencia de recurrencia sea superior. Pero son variables que hay que tener en cuenta. Es un tema de procesado de datos que sale un poco fuera del scope o del alcance de la charla que os estoy dando, pero que es un dato muy importante. La mayoría del tiempo de Machine Learning es en ese procesado de datos, que será yo diría 70-80% de datos del tiempo, y el resto en ver los datos, etc. Y nada más, agradeceros la atención y espero que os haya sido útil esta entrada en Machine Learning. Muchísimas gracias.